Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, amados hermanos, a este punto de virtual donde seguiremos estudiando el libro de los Hechos, el cual nos da la pauta del trabajo que Pablo y sus acompañantes efectuaron en las iglesias que iban siendo formadas y en las ciudades importantes de esa época. Mucho más adelante del libro de los Hechos se ve cómo les escribe a los nuevos creyentes de su trabajo, de cada lugar. Por ejemplo, hoy veremos su visita a Tesalónica y más adelante él escribe a esa iglesia en dos cartas, la primera y segunda carta a los tesalonicenses, exteriorándoles lo que vivió y les alienta a seguir como él lo hizo, con el objetivo de salvación, crecimiento y esperanza, que es lo que nosotros también anhelamos, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude. Padre, gracias te doy por la oportunidad que siempre nos concede, Señor, de poder dar tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que derrames sobre Guatemala, Padre, ese espíritu de unidad que debe existir para agradar tu nombre, Señor. Vemos acontecimientos tan difíciles, Padre. Te pedimos, Señor, que la iglesia en general, tu iglesia, Padre, esa iglesia de Cristo, también camine en unidad, para que también la nación pueda caminar en unidad, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra nación ante los problemas que se han levantado. Tu palabra nos enseña que habrán tiempos donde se levantarán hombres sin afecto natural y lo estamos viendo, Padre. Pero también está tu gracia, Señor, tu poder, tu misericordia sobre ellos que están haciendo el daño y sobre todos aquellos, Padre, que necesitamos tener esa paz que tú quieres darnos en nuestro corazón, Padre, y que las circunstancias que se presentan a nuestro alrededor quisieran detenernos, atemorizarnos, Padre, para no salir, para no hacer lo que siempre es necesario que hagamos, Padre. Por favor, Señor, te suplicamos que todo esto que se está moviendo, Padre, en tu poder magnífico, Señor, tú puedas traer a rendición todas aquellas cosas que se han levantado, Padre, para poner nuestra nación en alerta, Señor, en un mal ejemplo para otras naciones. Señor, Guatemala en tiempos atrás fue una nación en donde se le caracterizaba porque el evangelio había crecido, Señor. Y nosotros creemos que ese tiempo tiene que volver, Padre, no para gloria de nosotros, sino para tu gloria, Señor. Porque es necesario clamar, Señor, por esta nación que está tan abatida, Señor, con tanta dificultad. Te pido, Padre, que tú obres de acuerdo a tu gracia, como lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor, como tú traías paz, Señor, como tú traías juicio para aquellas naciones y aquellas personas que no quieren, Padre, recibir de ti ese perdón y esa misericordia. Te pido, Señor, que en esta noche tu palabra llegue a nuestros corazones como un ungüento fresco, Señor. Te doy gracias y te pido tu auxilio en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a ver que nos toca estudiar el capítulo 17 del libro de los Hechos. Y es
donde vamos a ver el esfuerzo de Pablo por llevar el Evangelio a las ciudades que constituían los grandes centros del comercio y administración de ese tiempo, y que quedaron marcados para que el Evangelio siguiera hasta nuestros tiempos. Y vamos a ver también cómo la decisión de ellos de llevar a cabo el trabajo en medio de circunstancias difíciles, porque a Pablo como a sus acompañantes se les dio la misión de ir más allá de Jerusalén, a los gentiles, y eso fue lo que él hizo. Vamos a ver el primer versículo. Dice que pasando por Anfípolis, que era una ciudad antigua que tenía Macedonia, la cual estaba a 53 kilómetros de Filipos, dice que pasaron de Anfípolis a Polonia y llegaron a Tesalónica, que era una ciudad principal de Macedonia en el tiempo del Nuevo Testamento, y que jugó un papel importante en la política romana, por lo que ganó privilegios de ser una ciudad libre, y había una base militar y naval de los romanos. Dice que ahí había una sinagoga de los judíos. Como vemos siempre, Pablo va siempre a los judíos. En el 2 dice, y a Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Quiere decir que él estuvo 3 semanas con ellos, fundando una iglesia vigorosa, a la que más tarde les envía 2 cartas que sabemos, primera y segunda de Tesalonicenses, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él daba la seguridad, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y les predicaba acerca del plan de Dios con respecto al Mesías, porque ellos creían en el Mesías, pero no creían que Cristo era el Mesías. Y ese plan pues incluía que el Mesías sufriría, moriría e iba a resucitar de entre los muertos, y que ese plan se iba a cumplir perfectamente en Jesús, quien era el ungido por Dios como Mesías, como profeta, como sacerdote y como rey. En el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron, dice, convenciéndose de que el Mesías era Jesús. Y una vez convencidos, aceptaron el Evangelio, lo que los hizo aptos para ser bautizados en agua y por el Espíritu Santo. Dice que se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Gran número y mujeres nobles, no pocas, dice, esposas de hombres importantes de la ciudad. El versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, porque se sentían frustrados por el número cada vez más grande de gentiles que aceptaban el Evangelio, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos. Y sabemos, ¿verdad, hermanos?, cuáles son los ociosos y hombres malos, lo que ahora se está viviendo en Guatemala, ¿verdad? Estos hombres se mantenían en la plaza siempre dispuestos a hacer causa común con cualquier agitador que los llamara.
Y juntando una turba, alborotaron la ciudad, dice, y asaltando la casa, trataban de sacar a Pablo y a Silas hacia donde estaba la muchedumbre. Pero los apóstoles, previniendo este hecho, se habían marchado de Jason, que Jason era un judío simpatizante del Evangelio y quien alojó a Pablo y Silas. Dice que procuraban sacarlos al pueblo, posiblemente para lincharlos y enseguida entregarlos a las autoridades. En el versículo 6 dice, pero no hallando, los trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Como no los hallaron, se llevaron a Jason y a los cristianos que estaban en casa, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y trastornar al mundo era una expresión que usaban para calificar a alguien agitador y político o revolucionario que quería cambiar las estructuras establecidas. Pero las estructuras establecidas, las espirituales y las morales, pues no eran lo que el Señor quería. En el 7 dice, y a los cuales Jason ha recibido. Lo acusaban de recibir a estos revoltosos en su casa y practicar cosas contrarias a los decretos del emperador. Ellos no sabían que era el mismo Señor que había delegado a sus siervos a impartirles la verdad del Evangelio. Dice, y todos estos contravienen los decretos de César. Según ellos estaban defendiendo esto, diciendo que hay otro rey, Jesús. Proclamaban a otro rey superior al César y eso no les pareció. En el verso 8 dice, y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, con esas graves acusaciones, porque estaban tildando a los misioneros de políticos sediciosos que querían romper el estado de cosas de impuesto por los romanos, proclamando un rey judío para derrocar a César. Esa era la creencia. En el versículo 9 dice, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. El hecho de aceptar una fianza significa que las autoridades no le dieron crédito a las acusaciones. Si no, ni Jason ni sus acompañantes hubieran podido salir de la cárcel. Y como ya vimos que ellos le dieron al ojo a ellos. La fianza seguramente consistía en la garantía de que Pablo y Silas no regresarían a la ciudad para no causar alboroto. Entonces ahora vemos aquí que Pablo fue designado para ir a Tesalónica y lo que encontró fue un alboroto que hizo que él se regresara a otro lugar. En el versículo 10, ahora lo que a mí me maravilla es que cómo a pesar de la imposición de estas personas sediciosas, ellos pudieron dejar la semilla de la palabra, porque como les repito, más adelante usted puede ver en Primera y Segunda Tesalonicenses cómo Pablo les escribe a esa nueva congregación que ahí se formó, dejando burlado a todos aquellos que hicieron el alboroto. Ahora vemos en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Era una ciudad a 80 kilómetros de Tesalónica, o sea, 80 kilómetros. Imagínense, el transporte que ellos tenían no era como el nuestro, estaba lejos de donde habían estado. Y dice, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. El versículo 11 dice, y estos eran más nobles.
los de Berea, que era gente que en lugar de ser pleitistas, alborotadores como los anteriores, escudriñaban las escrituras, que lo que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Un vivo interés recibido al Evangelio, que muchas veces no vemos en las personas, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Porque dice que examinaban diariamente las escrituras para ver si era verdad la interpretación de Pablo. En el 12 dice, y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, también de posición honorable, y no pocos hombres. Parece que aquí aceptaron más mujeres que hombres. En el 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, no se quedaron tranquilos, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La misma estrategia que hicieron en Tesalónica, vinieron a hacer en Berea, agitar a la muchedumbre. En el 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que se fuese hacia el mar. Antes que pudieran hacerle daño, lo sacaron hacia el mar Egeo. Qué cuidado el de los hermanos recientes que se convertían, que cuidaban a los líderes, porque entendían que ellos estaban dando la verdad de Dios. Dice, y Silas y Timoteo se quedaron ahí para animarlos y enseñarlos más de la palabra de Dios. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron ya solo a él a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice que salieron. O sea, se habían quedado ellos dos para alentar a los que habían aceptado, pero ahora Pablo les pide que se vayan con él. En el versículo 16 dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, que era una principal ciudad en Grecia y que estaba a 74 kilómetros de Corinto, dice, su espíritu se enardecía. Quiere decir que él se enojó, se llenaba de ira de ver la maldad de aquellos que lo habían sacado de un lugar y ahora de otro, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Toda la ciudad estaba llena de ídolos. Así que en el versículo 17 dice que predicaba en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza, en los mercados al aire libre. O sea, él no tuvo temor de que otra vez, de la tercera vez, le sucediera. Cada día con los que concurrían, diariamente les predicaba, dice. En el 18 dice, y algunos filósofos de los epicúreos, eran unos filósofos, sustentaban la meta de que la vida eran los placeres sensuales en donde radicaba la verdadera felicidad. Trataban de buscar una vida tranquila, libre de temores, dolores e ira. Y de los estoicos, que eran lo contrario, eran seguidores de Zenón, quien vivió en el año 335 a.C. Estos hacían del deber, la razón y la autosuficiencia la meta de la vida. Le decían a sus seguidores que aceptaran las leyes de la naturaleza y de la conciencia y a tratar de ser indiferentes al placer, al dolor, al gozo y al pesar. Fueron casi como los hippies que hace algunos años y los llamados existenciales de la actualidad. Dice que disputaban con él. Aquí vemos que encontró otro tipo de oposición.
los filósofos, los estoicos. Y dice que disputaban con él, porque a veces los filósofos creen que ellos tienen toda la verdad. Dice que disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ahora, al decir palabrero, ellos estaban usando esa palabra en una forma despectiva, que para ellos significaba pepenadores que buscaban trapos en los basureros. A ellos les decían palabreros. Y ese mismo término lo empleaban para referirse a los charlatanes buscadores de ideas sin sentido. Y también se las aplican a ellos. Dice, y otros parece que es predicador de nuevos dioses o demonios extranjeros, creían ellos, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no usó otra estrategia más que hablar de lo que él había sido delegado. Él no hablaba de su vida, de la vida de otros, él hablaba lo que tenía que ser del evangelio de Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que decir, hermanos, el evangelio de Cristo, de su resurrección. Según ellos, Pablo hablaba de dos dioses llamados Jesús y resurrección. La palabra anastasis, que significaba resurrección, es un género femenino, por lo que creyeron que era una diosa que andaba con Jesús. Los griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no del cuerpo. Mire sus creencias tan equivocadas. Y en este tiempo, hermano, tal vez no son las mismas, pero hay diversidad de creencias que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. En el 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ahora, ¿qué era el Areópago? Dice que era una colina que significaba dios griego de la guerra, llamado Marte entre los romanos. Era el nido, dice, o la reunión de los juristas o abogados, o sea, el lugar donde se reunían los jueces, los jurisconsultos de Atenas. Es decir, era la Corte Suprema de Justicia. Y como ellos no saben qué responder, los llevan ahí. Y este lugar tenía un foro especial a donde acudía también la gente para escuchar a los filósofos y a los proclamadores de ideas nuevas. En el 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber pues qué quiere decir esto, y como no pudieron, pues los llevaron ahí. Ellos siempre estaban dispuestos a oír cosas nuevas, pero no entendían lo que Pablo les estaba diciendo. En el 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos estaban queriendo siempre innovar nuevo, pero no la verdad del Señor. Y esta era la razón por la que querían oír a Pablo. No era por devoción, era por curiosidad. Entonces Pablo, dice en el 22, puesto en pie, que es la posición de un predicador, ¿verdad? En medio del Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, diciendo supersticiosos y respetuosos de sus dioses, porque ellos eran politeístas. Dice, porque paseando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido. Como ellos eran politeístas, les habían hecho un altar
a todos los dioses que conocían, pero por aquello que hubiera pasado por alto alguno y por ignorarlo, que los pudiera castigar, hicieron un altar dedicado al Dios no conocido. Y les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué lindo Pablo, que cómo el Señor lo ilumina para usar esto, que era una novedad que ellos querían, saber cosas nuevas. Y ponen un Dios no conocido y Él les habla de ese Dios no conocido, aprovechando a decirle que sí hay un Dios que ellos no conocen y que es precisamente de quien Él les quiere hablar. Y ahí me imagino que ya no pudieron decir otra cosa porque estaba diciéndoles lo que ellos ya tenían ahí. En el 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo les está hablando del Dios de dioses, el único Dios verdadero, el cual no cabe en un templo, por muy suntuoso que sea. El 25 dice, ni es honrarlo por manos de hombres como si necesitase algo, al contrario de los dioses de ellos, ¿verdad? Que lo tenían que limpiarlo, transportarlos. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el 26 dice, y de una sangre, la de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres, que es la humanidad, para que habite sobre todo a la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, queriendo decirles que todos tenemos un final, que nadie puede decir yo no me voy a morir, todos. En el 27 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y aquí sabiamente Él cita lo que el Señor ya había dicho, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque unos poetas de ellos habían dicho esto, porque linaje suyo somos. Siendo, el 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios hizo al hombre y no el hombre a Dios. Y en el 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, Señor soportó sin imponer castigo hasta el tiempo establecido, porque sí habrá un tiempo en que el Señor va a tomar cartas en el asunto, porque Él está alertando a la humanidad a no hacer lo que vivimos en el 29. Imágenes de oro, de plata, de piedra, escultura, dice imaginación de hombres. Dice, en los tiempos de ignorancia, ahora una nueva luz que el Señor les está dando a ese pueblo. El Evangelio manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso implica que se vuelvan a Él, que ya no le den la espalda. Porque a veces el ser humano cree que el Dios que Él tiene es el verdadero. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios, enviado por el Padre para redención de los otros, los hombres. En el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día, ahí está ya diciéndola, ya el fin, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, ¿quién? Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Que Cristo se levantó de los muertos es la garantía para nosotros de que Él nos levantará a nosotros también.
En el 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, porque al oír sobre esto, muchos comenzaron a reírse de Pablo y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y en el 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. El 34 nos dice, mas algunos creyeron. O sea, algunos, no muchos, pero sí algunos. Yo pienso que eran los que estaban, los bereanos, ¿verdad? Que escudriñaban la palabra. Aquí no lo dice, pero es posible porque dice, hubo fruto juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, dice, que era un personaje muy importante en Atenas, o sea, que se convirtió uno de ahí. Y dice, y una mujer llamada Dámaris, y otros, no dice la cantidad, con ellos. Y aquí podemos ver en este capítulo tan, pues, especial como todos, ¿verdad? El trabajo de Pablo, porque él usaba aún lo que ellos tenían como su tesoro para mostrarles que el verdadero tesoro estaba en ese Dios que no tenía ninguna figura, que es un Dios real, viviente, que no se ve, pero que está presente cuando nosotros le clamamos, que está allí viendo nuestras necesidades, pero también cuando le fallamos y que quiere extender misericordia sobre el pueblo y la raza humana, pero que como en ese tiempo, mire, ya van 3 lugares donde Pablo tiene que salir rápido para no ser lapidado como lo hicieron antes. Pero lo que me admira de Pablo es cómo el poder del Espíritu Santo sobre él lo hace que no se desanime. Porque miren estos 3 lugares que vimos ahora, pudo desanimarse, ¿verdad? Dice que los celos que se levantaron entre los judíos pudo ser un atenuante para que él ya no regresara. Y ya ve cómo estos mismos contrataban gente, maras, ociosos, hombres malos. Pablo escribe a los tesalonicenses 2 cartas sobre la venida del Señor. Mire qué lindo. Ahí donde había esos dioses, Pablo le escribe a ellos específicamente. Por eso es que lindo el libro de los Hechos, porque es el inicio de lo que Pablo escribió más adelante. Escribe Primera Tesalonicenses 4:16, Segunda Tesalonicenses 2:8. Aun cuando Pablo y Silas dejaron Tesalónica, las congregaciones sufrieron penalidades y persecuciones, porque aquí sí dice en Primera Tesalonicenses 2:14, Pablo y Silas se fueron y dejaron creyente, pero esta gente nueva pasó necesidades. Vemos entonces que los cristianos tesalonicenses se dan cuenta de que los judíos podían presentar cargos adicionales a Pablo, a Silas, y los envía a Berea. Entonces, con todo esto que hemos visto, esto es una invitación para que nosotros, hermano, en medio de todo lo que se está viviendo hoy, nosotros podamos, como Pablo, hablar a todo aquel incrédulo que tiene dioses, tiene su propio Dios, pero está haciendo cosas inadecuadas. Tiene su propio Dios, pero no actúa como debería de ser. Entonces, que el Señor ilumine, ¿verdad? Las personas que tienen que gobernar, que el Señor ilumine a la iglesia para poder seguir predicando el mensaje de vida, porque así como en ese tiempo había muchos altares con dioses, en este tiempo es lo mismo.
Usted va a diferentes lugares y hay diferentes nombres de estatuas y de todo esto. Pero qué lindo saber que hay un Dios que todavía no conocen. Y ese Dios es el que se mostró en nuestras vidas, que nos dio vida y del cual nosotros tenemos testimonio y podemos dar veracidad que en medio de todo lo que hemos vivido, su mano poderosa nos ha sacado adelante. Gracias, Padre. Te bendigo, Señor. Te doy gracias porque así como Pablo pudo hacer un trabajo de partir piedras, Señor, en medio de un lugar tan duro como fue en ese tiempo es lo mismo, Padre, es lo mismo. Ayúdanos, Padre, que nosotros también como Él podamos cumplir contigo, Señor, de hacer esa obra misionera, Padre, esa labor que nos has encomendado, Señor. Pudiste encomendárselo a los reyes, a los gobernantes, a la clase noble, pero tú le encomendaste a lo que no era, a aquellos, Padre, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero que la diferencia fue que aceptamos que hemos pecado y que queremos restauración, restitución de todas aquellas cosas que no hicimos bien, Padre, pero que tú nos estás ayudando a poder enmendar. Bendice Guatemala, Señor. Bendice la audiencia, bendice nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, Padre. Amén y amén. Ani de Trejo para servirle. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.